Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Yo creo que el tema que estamos debatiendo, vinculados con los lamentables acontecimientos que se dan a conocer respecto al manejo indebido de programas sociales y recursos públicos en el país, en el estado de Veracruz, es un asunto de la mayor trascendencia y que debe obligarnos a todos a hacer un análisis detenido y pormenorizado, no solamente de estos hechos posiblemente que constituyen delito, sino para discutir con seriedad el contenido, el alcance de una política pública que se ha anunciado para combatir el hambre y que lamentablemente tiene visos de nueva cuenta de utilización política, corporativa y electoral. Para mí es una especie de déjà vu lo que hemos visto en el estado de Veracruz después de la experiencia que vivimos en distintos procesos electorales en el Estado de México, donde las políticas sociales del gobierno, el aparato gubernamental y la estructura del partido se fusionaron e integraron en un solo modelo, no solo de aplicación de los programas sociales, sino de control político con fines electorales. Nadie puede negar en lo más mínimo que el problema del hambre y la desnutrición en nuestro país requiere de la atención inmediata y enérgica del Estado de Mexicano. Son millones los mexicanos y las mexicanas que enfrentan esta situación y lamentablemente las políticas sociales hasta ahora instrumentadas no solamente no han resuelto el problema, sino que en todos los indicadores de pobreza en el país se han mantenido al alza en las últimas 2 décadas. El hambre hay que combatirla, pero hay que combatirla con resultados efectivos y no con políticas asistencialistas que reproducen esquemas de control gubernamental. Se trata de controlar a la pobreza, no de controlar a los pobres para medrar con sus necesidades electoralmente. Y ese es nuestro cuestionamiento de fondo, no solamente lo que vimos en Veracruz, lo vimos en el Estado de México con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el proceso electoral de gobernador, donde se daban instrucciones del gobierno para aplicar así los programas. Lo vimos en la elección presidencial con la utilización de las patrullas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con los maestros del sistema estatal y federal en apoyo a una estructura electoral. Y ahora lo estamos constatando de nueva cuenta en la cruzada nacional contra el hambre. Y no se requiere un análisis muy de fondo, porque al analizar los 400 municipios definidos para la cruzada, partimos en primer lugar de que los criterios que establecieron esta selección de municipios no fueron los establecidos por Coneval. Fueron establecidos por la propia Secretaría de Desarrollo Social, donde de los 400 municipios que forman parte de la primera etapa de la cruzada, solamente 209 están contemplados dentro de los índices más altos de marginación de Coneval y 191 municipios, entre los que se encuentran 27 ciudades capitales, 38 ciudades medias y grandes del país e incluso 4 delegaciones del Distrito Federal, van a concentrar el manejo de todos los recursos y de los 70 programas que se han canalizado en esta primera etapa de la cruzada. Y al analizar no solamente el alcance de los programas, sino el impacto que tendrán en los procesos electorales, vamos a encontrarnos varias sorpresas. En primer lugar,
Si el programa de la Cruzada contra el Hambre se hubiera concentrado en los 400 municipios más importantes del país, en donde se encuentran los mayores índices de pobreza, no abarcaría las 32 entidades de la República, sino solamente 13 estados. Pero lo cierto es que desde los 400 municipios, en 213 habrá elección en este año, y no necesariamente en los municipios de mayor pobreza. Pongo dos ejemplos. El caso de Baja California, en donde están considerados 3 municipios, Ensenada, Mexicali y Tijuana, que concentran el 94% del padrón electoral, pero en donde se encuentran los promedios más bajos de pobreza nacional, porque el índice de pobreza en estos 3 municipios alcanza apenas el 3.6% de la población total, mientras municipios donde más del 90% de su población, en el caso de la montaña de Guerrero, la Sierra Mixteca en el estado de Oaxaca u otros estados, no están contemplados en el programa. O el caso extremo, el caso del Distrito Federal, una entidad que tiene 178 programas sociales, tiene establecidos en la ley derechos fundamentales como la pensión universal para adultos mayores, existen comedores populares, se involucra a delegaciones como Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Tlalpan, que efectivamente concentran el 48% del padrón electoral y el 49% de la votación de la izquierda en la capital de la República. Si nosotros cruzamos la información de los municipios de la Cruzada con los resultados electorales y con la lista nominal de electores, vamos a encontrar no solamente que un número importante de municipios va dirigido a bastiones importantes de la votación del PRI, sino fundamentalmente a las zonas metropolitanas, los municipios y las ciudades que el PRI ha perdido en las últimas elecciones y en la elección presidencial. Qué bueno que venga la Secretaría de Desarrollo Social, no a su comisión, a la comisión del Senado, a rendir cuentas, y espero que de esta reunión se establezcan mecanismos de control y fiscalización que ayuden a evitar el desvío de estos recursos. No basta con despedir a 6 trabajadores menores por los hechos que se presentaron en Veracruz. Implica el rediseño de una política de Estado que impida el manejo clientelar y corporativo del PRI. Y hay que ver también, dentro de otros aspectos, la participación del sector privado en ello, porque no solamente es un contrasentido de políticas públicas que Nestlé aporte 15,000 horas de capacitación a mujeres para enseñarlas a buenos hábitos alimentarios cuando no tienen alimentos que comer, y mucho menos que tengan cursos de repostería para vender postres en las lecherías de Liconza, cuando la política de salud fundamental que hemos discutido aquí es justamente contra la obesidad. Ni tampoco queremos un pago de favores para que Walmart y Soriana ahora sean quienes vendan las despensas al gobierno federal y a los gobiernos de los estados. Por supuesto que se requiere una acción enérgica del Estado, pero no como lo dijo el presidente nacional del PRI hace unos días, César Camacho, que es el anuncio final de lo que el objetivo de esta cruzada. Cito a César Camacho. Dice: es fundamental y estratégico para el partido ganar estas elecciones, ya que son las primeras después de la victoria presidencial y porque votará casi la mitad del listado nominal del país. Curiosamente es donde están concentrados, donde está la mitad del listado nominal del país, la cruzada contra el hambre. Yo creo que hay que analizarlo con detenimiento. Están cambiando mucho la vida política en el país. Ahí está Rosario Robles ahora diciendo que para enfrentar los problemas de la pobreza y el hambre
se requiere del mercado y de la inversión del capital privado. Vueltas que da la vida, pero vueltas que da la vida más allá de las experiencias personales es que no se vuelva a repetir el arte de medrar con la pobreza y la necesidad de la gente, que ya nos demostraron que lo pueden hacer muy bien en el Estado de México y no queremos que ahora lo hagan en todo el país. Muchas gracias.